¿Sabías que una de las narrativas más famosas de la Biblia podría estar basada en una mala traducción de siglos de antigüedad? Durante generaciones, nos han enseñado que Dios creó a Eva a partir de la costilla de Adán. Pero el texto hebreo original puede contar una historia diferente y más profunda que podría transformar nuestra comprensión de la narrativa de la creación. Hoy, estamos explorando las profundidades ocultas de las escrituras hebreas para descubrir el significado detrás de una sola palabra que ha sido malinterpretada durante siglos. ¿Realmente se trata de una costilla? ¿O simboliza algo mucho más profundo? Examinemos las pruebas y revelemos cómo esta reinterpretación afecta la forma en que entendemos el género, la asociación y el diseño original de Dios para la humanidad. La historia familiar de la creación de Eva proviene de Génesis 2, versículos 21 a 22. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de las costillas del hombre y luego cerró el lugar con carne. Luego, el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que había sacado del hombre, y la trajo al hombre. Este pasaje ha sido tradicionalmente interpretado como Dios tomando un hueso de la costilla de Adán para formar a Eva, enfatizando su unidad e interconexión. La imagen es poderosa e íntima, a menudo utilizada en las enseñanzas cristianas para ilustrar temas de matrimonio, unidad y compañerismo. Sin embargo, esta interpretación también tiene limitaciones y consecuencias no deseadas. A lo largo de los siglos, la idea de que Eva fue formada a partir de un pequeño hueso aparentemente insignificante ha contribuido a estereotipos culturales sobre las mujeres siendo secundarias o subordinadas a los hombres. Pero, ¿y si esta comprensión proviene de una mala traducción? Un examen más detallado de la palabra hebrea seela, a menudo traducida como costilla, sugiere un significado mucho más amplio que podría remodelar esta historia fundamental. La palabra hebrea seela, costilla o costado. La clave para entender este pasaje reside en el término hebreo seela. En la mayoría de las traducciones al inglés, esta palabra se traduce como costilla. Sin embargo, un examen exhaustivo de su uso en el Antiguo Testamento revela una imagen más compleja. Seela aparece más de 40 veces en la Biblia hebrea, y en la gran mayoría de los casos, no significa costilla. En cambio, se traduce más a menudo como costado, particularmente en contextos arquitectónicos. Por ejemplo, en Éxodo 26, versículo 20, Seela describe los costados del tabernáculo, la estructura sagrada donde los israelitas adoraban durante su viaje por el desierto. Y para el segundo costado del tabernáculo en el lado norte, habrá 20 tablas. De manera similar, en 1 Reyes 6, versículo 5, Seela se refiere a las cámaras laterales del templo de Salomón. Contra la pared de la casa, construyó cámaras laterales alrededor. En estos contextos, Seela claramente denota un costado estructural, no una parte pequeña o insignificante. Cuando aplicamos esta comprensión a Génesis 2, versículos 21 al 22, es posible que el texto esté describiendo a Dios tomando un costado completo de Adán, una porción sustancial de su ser, en lugar de una sola costilla. Esta interpretación más amplia se alinea con el concepto de que Eva es una compañera igual e integral para Adán, creada a partir de una parte de su esencia misma en lugar de un mero fragmento. ¿Cómo se convirtió Seela en costilla? La traducción de Seela como costilla se remonta a la Septuaginta griega, la traducción más antigua conocida de la Biblia hebrea, completada en el siglo III a.C. En esta versión, los eruditos judíos tradujeron Seela al término griego plura, que puede significar costado, pero también se refiere comúnmente a costillas o la caja torácica. Este doble significado creó una ambigüedad que se trasladó a traducciones posteriores. Más tarde, cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín en el siglo IV después de Cristo, la Vulgata eligió la palabra costae para Seela, que específicamente significa costilla. Esta elección consolidó la interpretación de Seela como costilla en el cristianismo occidental. Para cuando la versión King James, KJV, de la Biblia fue publicada en 1611, la interpretación de costilla estaba profundamente arraigada en la tradición y teología cristianas. Implicaciones teológicas de costado versus costilla. Revisitar Seela como costado en lugar de costilla lleva una profunda significancia teológica. Cambia la narrativa de Dios, usando una pequeña parte de Adán, para crear a Eva a una visión más holística de esencia compartida e igualdad. Esta interpretación se alinea con un tema bíblico más amplio de unidad entre hombre y mujer, como se ve en Génesis 2, versículo 24. Por eso, un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en una sola carne. La frase una sola carne sugiere un vínculo profundo e inseparable entre hombre y mujer, enfatizando su naturaleza complementaria y propósito compartido. Al entender la creación de Eva como proveniente del costado de Adán en lugar de una sola costilla, el texto resalta la interdependencia mutua y la igualdad prevista en su relación. Revisitar la historia de la creación. Esta reinterpretación de Génesis 2, versículos 21 al 22, desafía las visiones patriarcales tradicionales que a menudo han usado la narrativa de la costilla para justificar jerarquías de género. En cambio, presenta una visión de hombre y mujer como coiguales,
ambos creados a imagen de Dios. Génesis 1, versículo 27, y ambos esenciales para el cumplimiento del propósito de Dios para la humanidad. Esta comprensión no solo restaura la dignidad de las mujeres, sino que también subraya la armonía y unidad inherentes al diseño original de Dios. Mitos de creación antiguos y el contexto más amplio de Génesis. La reinterpretación de Seela como costado en lugar de costilla también nos invita a explorar cómo esta idea se alinea o diverge de otros mitos de creación antiguos. La historia de la creación en Génesis fue escrita en un milenio cultural donde los mitos sobre los orígenes de la humanidad y los roles de género eran generalizados. Al examinar estos paralelos, podemos entender mejor el mensaje teológico único de la narrativa bíblica. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, el Enuma Elish describe la creación de la humanidad a través de las acciones de dioses como Marduk, quien formó el mundo a partir del cuerpo de la diosa Tiamat. De manera similar, en la mitología griega, la historia de la creación de Pandora a partir de arcilla proporciona una narrativa de origen para la primera mujer. Ambos mitos reflejan relaciones jerárquicas entre lo divino y lo humano, a menudo retratando a las mujeres como figuras secundarias o incluso problemáticas. En contraste, el relato de Génesis ofrece una perspectiva revolucionaria. La mujer no es creada como una ocurrencia tardía o como un ser subordinado, sino como una contraparte esencial para el hombre. La descripción de la formación de Eva a partir del costado de Adán subraya la idea de igualdad y asociación, rechazando las normas culturales que a menudo relegaban a las mujeres a roles inferiores. Los descubrimientos arqueológicos también han arrojado luz sobre el contexto cultural y religioso del cercano Oriente Antiguo, proporcionando pistas sobre cómo se entendieron las narrativas de creación. Inscripciones y artefactos de este periodo frecuentemente representan a los dioses como creadores de la humanidad a partir de materiales físicos como arcilla, huesos o sangre. Estas imágenes enfatizan la fisicalidad de la creación, pero a menudo carecen de la profundidad relacional o simbólica encontrada en el relato bíblico. El uso de Seela en la narrativa hebrea para describir la creación de Eva es particularmente llamativo cuando se ve en este contexto. A diferencia de los mitos que retratan a las mujeres como formadas a partir de materiales menos significativos o problemáticos, la historia de Génesis enfatiza la unidad y la sustancia compartida. La elección de Seela como costado se alinea con la cosmovisión hebrea, que a menudo resalta temas relacionales y de pactos sobre los jerárquicos. Además, la deliberada vaguedad de Seela permite una interpretación más rica. Al no especificar una parte anatómica precisa, el texto invita a los lectores a enfocarse en el significado simbólico más que en la mecánica literal de la creación. Esta apertura fomenta la reflexión teológica sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la intención divina detrás de ellas. El papel del matrimonio y la unidad en la teología bíblica. La reinterpretación de la creación de Eva también tiene profundas implicaciones para entender el matrimonio y la unidad en la teología bíblica. El concepto de convertirse en una sola carne, como se describe en Génesis 2, versículo 24, a menudo se utiliza para resaltar el vínculo espiritual y emocional entre esposo y esposa. Al enmarcar la creación de Eva como un acto de dividir a Adán para formar una compañera complementaria, la narrativa de Génesis refuerza la idea de que hombre y mujer son incompletos el uno sin el otro. Esta noción de interdependencia resuena a lo largo de la Biblia, desde las expresiones poéticas de amor en el Cantar de los Cantares hasta las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento. En Efesios 5, versículos 28 al 31, Pablo escribe de la misma manera: los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo. Después de todo, nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la Iglesia. La analogía de Pablo se extrae directamente del relato de la creación en Génesis, presentando el matrimonio como un reflejo del amor de Cristo por la Iglesia. Este amor sacrificial y de entrega propia subraya la igualdad y unidad que deberían caracterizar la relación entre esposo y esposa. Al revisar el significado original de Seela, ganamos una apreciación más profunda de los fundamentos teológicos del matrimonio como una asociación de iguales. Impacto cultural y teológico de la mala traducción. La interpretación de larga data de Seela como costilla ha moldeado no solo las enseñanzas religiosas, sino también las actitudes culturales hacia los roles de género. A lo largo de los siglos, esta mala traducción ha contribuido a estructuras patriarcales que a menudo colocaban a las mujeres en posiciones subordinadas. Al retratar a Eva como derivada de una parte pequeña y aparentemente secundaria de Adán, las interpretaciones tradicionales han reforzado la noción de que las mujeres son secundarias a los hombres tanto en la creación como en el propósito. Sin embargo, la comprensión más amplia de Seela como costado desafía estas suposiciones. Reafirma la visión bíblica de hombres y mujeres como socios iguales, ambos creados a imagen de Dios. Génesis 1, versículo 27. Esta igualdad es fundamental para la narrativa bíblica, que consistentemente llama al respeto mutuo y la cooperación entre géneros. Por ejemplo, la historia de Débora en Jueces 4-5 resalta el liderazgo y la sabiduría de una mujer elegida por Dios para guiar a Israel. De manera similar, la mujer de Proverbios 31 es celebrada por su fuerza, inteligencia y espíritu emprendedor.
Estos ejemplos demuestran que el mensaje de la Biblia no es de subyugación femenina, sino de dignidad y propósito compartidos. Al revisar la narrativa de la creación con una comprensión más precisa de Seela, podemos reclamar la visión original de unidad y asociación que está en el corazón del relato de Génesis. Narrativa bíblica más amplia, restauración y unidad. La reinterpretación de Seela como costado en lugar de costilla resuena profundamente con la narrativa bíblica más amplia, que enfatiza repetidamente temas de restauración, igualdad y unidad. Desde el principio, la Biblia presenta la creación de Dios como inherentemente buena, con hombre y mujer creados en armonía e igualdad. Génesis 1, versículo 27. Esta visión de dignidad y propósito compartidos forma la base para entender la relación entre géneros como complementaria en lugar de jerárquica. Sin embargo, la caída descrita en Génesis 3 interrumpió la desarmonía. Las consecuencias del pecado introdujeron conflicto, desigualdad y relaciones rotas en el mundo. La declaración en Génesis 3, versículo 16, de que el deseo de la mujer será para su marido y él gobernará sobre ella, a menudo se malinterpreta como un mandato divino para el patriarcado. En cambio, se entiende mejor como una descripción de las relaciones fracturadas resultantes de la rebelión de la humanidad contra el diseño de Dios. Esta interrupción de la unidad no es el final de la historia. El resto de la Biblia cuenta una narrativa redentora en la que Dios trabaja para restaurar lo que se perdió en la caída. Desde el pacto con Abraham hasta las enseñanzas de Jesús y la iglesia primitiva, la Biblia reafirma repetidamente la igualdad y el valor de todas las personas, desafiando las normas culturales que promueven la división y la jerarquía. Las enseñanzas de Jesús sobre igualdad y unidad. El ministerio de Jesús fue radical en su afirmación de la dignidad y el valor de cada individuo, independientemente de su género, estatus o etnia. A menudo rompía las convenciones sociales para relacionarse con las mujeres de maneras significativas y respetuosas, como se ve en su conversación con la mujer samaritana en el pozo, Juan 4, versículos 1 al 26, y su defensa de la decisión de María de Betania de sentarse a sus pies como discípula, Lucas 10, versículos 38 al 42. En estos encuentros, Jesús no solo elevó el estatus de las mujeres, sino que también reafirmó la intención original de la creación, el respeto mutuo y la asociación. Sus enseñanzas a menudo apuntaban de regreso al relato de la creación, enfatizando la unidad y la igualdad entre hombre y mujer como parte del diseño de Dios. Por ejemplo, en Mateo 19, versículos 4 al 6, Jesús se refiere al relato de Génesis sobre el matrimonio, diciendo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Al revisar estos textos fundamentales, Jesús desafió las prácticas culturales y religiosas de su tiempo, llamando a sus seguidores a encarnar los valores del reino de Dios, un reino donde la unidad y la igualdad son primordiales. El papel de la iglesia primitiva en el avance de la igualdad. La iglesia primitiva construyó sobre las enseñanzas de Jesús, desafiando a menudo las normas patriarcales del mundo grecorromano. En Gálatas 3, versículo 28, Pablo escribe: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este versículo subraya la inclusividad radical de la fe cristiana, enfatizando que todos los creyentes comparten un estatus y valor igual ante Dios. Las enseñanzas de Pablo sobre el matrimonio y las relaciones también reflejan esta visión de igualdad. En Efesios 5, versículos 21 al 33, instruye a los maridos y a las esposas a someterse mutuamente por reverencia a Cristo. Mientras que este pasaje a veces ha sido mal utilizado para justificar el dominio masculino, su contexto revela un llamado al amor y respeto mutuo. Los maridos están mandados a amar a sus esposas sacrificialmente como Cristo amó a la iglesia, destacando la profundidad del compromiso y la igualdad inherente en el matrimonio cristiano. El compromiso de la iglesia primitiva con la igualdad se extendió más allá del matrimonio. Las mujeres jugaron roles significativos en la difusión del Evangelio, sirviendo como líderes, profetas y benefactoras. Figuras como Priscila, Febe y Junia demuestran la participación activa de las mujeres en la comunidad cristiana primitiva, desafiando las normas sociales y reflejando la visión restaurada de asociación y unidad encontrada en Génesis. Impacto de la traducción en los roles de género. La mala traducción de Seela como costilla ha tenido consecuencias de largo alcance en cómo se han entendido los roles de género tanto en contextos religiosos como seculares. Al enmarcar la creación de Eva como proveniente de una parte pequeña y aparentemente secundaria de Adán, las interpretaciones tradicionales a menudo han reforzado estructuras patriarcales que ven a las mujeres como subordinadas a los hombres. Sin embargo, cuando consideramos Seela como costado, emerge una imagen diferente. Esta interpretación enfatiza que Eva fue creada como una contraparte igual para Adán, compartiendo su esencia y estando a su lado como una compañera. Esta comprensión se alinea con la representación bíblica de la identidad compartida de la humanidad como portadores de la imagen de Dios. Génesis 1, versículo 27.
Las implicaciones de este cambio son profundas. Desafía las suposiciones de larga data sobre los roles de género e invita a los creyentes a reexaminar las prácticas culturales que han sido justificadas a través de la mala interpretación. Al reclamar el significado original de Selah, podemos alinear mejor nuestra comprensión de las relaciones con la visión bíblica de igualdad y unidad. Unidad y reconciliación en Cristo. El Nuevo Testamento consistentemente señala a Cristo como el reconciliador supremo, restaurando la unidad entre Dios y la humanidad, así como entre las personas. En Colosenses 1, versículos 19 al 20, Pablo escribe: «Porque en él todas las plenitudes de Dios habitan corporalmente, y por medio del reconciliar al mundo consigo mismo, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz». Esta reconciliación se extiende a las relaciones fracturadas por el pecado, incluyéndolas entre hombres y mujeres. A través de Cristo, las divisiones introducidas por la caída son sanadas. La visión de unidad y asociación vista en la narrativa de la creación no es simplemente un ideal teológico, sino una realidad posible a través del poder transformador del Evangelio. Como Pablo afirma en 2 Corintios 5, versículos 17 al 18, «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. He aquí que lo nuevo ha llegado. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación». Aplicaciones prácticas: vivir la igualdad y la unidad. La reinterpretación de Selah como costado en lugar de costilla no solo profundiza nuestra comprensión del relato de la creación en Génesis, sino que también tiene profundas implicaciones en cómo vivimos nuestra fe en contextos contemporáneos. Al abrazar la visión bíblica de igualdad y unidad, podemos comenzar a desafiar y transformar las normas culturales e institucionales que han perpetuado la desigualdad. Exploremos algunas aplicaciones prácticas de esta comprensión, replanteando los roles de género en las comunidades de fe. Durante siglos, las interpretaciones tradicionales de la Biblia han influido en los roles de género dentro de las comunidades religiosas. Las mujeres a menudo han sido excluidas de posiciones de liderazgo o relegadas a roles subordinados basados en la creencia de que la creación de Eva a partir de la costilla de Adán significa su estatus secundario. Sin embargo, un examen más detallado del texto hebreo revela una perspectiva diferente, una que afirma la igualdad de hombres y mujeres tanto en la creación como en el propósito. Las comunidades de fe pueden tomar medidas intencionales para promover la inclusión y la igualdad, alentando el liderazgo femenino, reconociendo las contribuciones de las mujeres en la Biblia, como Débora, Priscila y Febe. Las comunidades de fe pueden apoyar y empoderar activamente a las mujeres para liderar, enseñar y servir en todas las áreas del ministerio, reevaluando las enseñanzas tradicionales. Revisitar doctrinas y prácticas que han sido moldeadas por interpretaciones patriarcales puede abrir la puerta a una comprensión más precisa de las Escrituras. Al priorizar los temas bíblicos de unidad y asociación, las iglesias pueden fomentar un ambiente donde todos los miembros son valorados por igual, promoviendo relaciones colaborativas. Al enfatizar el respeto mutuo y la interdependencia, las comunidades de fe pueden modelar relaciones que reflejan el diseño original de Dios para la humanidad. Este enfoque fortalece los matrimonios, las familias y la iglesia en su conjunto, transformando las normas culturales. La visión bíblica de igualdad y unidad desafía no solo las prácticas religiosas, sino también las normas sociales. Históricamente, la mala interpretación de Selah ha reforzado sistemas patriarcales que devalúan a las mujeres. Corregir ese malentendido proporciona una oportunidad para abogar por la igualdad de género en contextos culturales más amplios. Algunas formas prácticas de aplicar esta comprensión incluyen abogar por oportunidades iguales, apoyar iniciativas que promuevan la igualdad de género en la educación, el empleo y las posiciones de liderazgo. Refleja el principio bíblico de dignidad y propósito compartidos. Educar a la próxima generación. Enseñar a niños y jóvenes sobre el verdadero significado de la narrativa de la creación en Génesis puede ayudar a desmantelar estereotipos y fomentar una cultura de respeto mutuo e igualdad. Modelando la asociación, ya sea en el matrimonio, en los lugares de trabajo o en organizaciones comunitarias. Los individuos pueden encarnar los valores de igualdad y unidad priorizando la colaboración y la toma de decisiones compartida. Abordando los malentendidos sobre la Biblia. Uno de los obstáculos más significativos para abrazar la visión bíblica de igualdad es la persistencia de malentendidos sobre lo que enseña la Biblia. Muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, ven las Escrituras como promotoras de desigualdad o justificadoras de prácticas dañinas. Al revisar el texto hebreo original y proporcionar una interpretación más precisa, podemos aclarar la intención de Dios, enfatizar que el mensaje de la Biblia es uno de restauración y reconciliación, con un enfoque en la unidad y la igualdad en lugar de la jerarquía y la división. Participar en diálogos significativos. Usar estos conocimientos como punto de partida para conversaciones sobre roles de género,
normas culturales y el poder transformador de las Escrituras. Equipar a los creyentes. Proporcionar recursos y enseñanzas que ayuden a los cristianos a articular una perspectiva bíblica sobre la igualdad, abordando los malentendidos con compasión y claridad, reflejando la unidad en Cristo. Finalmente, la reinterpretación de Seela invita a los creyentes a reflejar la unidad y la igualdad encontradas en Cristo. Como Pablo escribe en Gálatas 3, versículo 28, «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús». Esta unidad no es meramente un ideal teológico, sino un llamado práctico que moldea cómo nos relacionamos unos con otros. En la Iglesia, esto significa celebrar la diversidad, abrazar los dones y perspectivas únicos que cada individuo aporta, independientemente de su género, y usarlos para edificar el cuerpo de Cristo. Practicar la sumisión mutua. Como Pablo instruye en Efesios 5, versículo 21, someterse mutuamente por reverencia a Cristo crea un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Vivir la reconciliación. Al abordar las desigualdades y trabajar hacia la justicia, los creyentes pueden encarnar la obra reconciliadora de Cristo en sus relaciones y comunidades, redescubriendo la profundidad de las Escrituras. Esta exploración de Seela es un recordatorio de la riqueza y complejidad de la Biblia. Las malinterpretaciones y malas traducciones pueden oscurecer las profundas verdades encontradas en las Escrituras, pero el estudio cuidadoso y la reflexión nos permiten descubrir la intención original de Dios. Este proceso no solo profundiza nuestra fe, sino que también nos equipa para vivir el poder transformador de la palabra de Dios de maneras prácticas. A medida que avanzamos, comprometámonos a estudiar las Escrituras profundamente. Participar con los idiomas originales y el contexto histórico de la Biblia nos ayuda a entender su verdadero mensaje y evitar las trampas de la simplificación excesiva. Aplicando principios bíblicos. Traducir conocimientos teológicos en acción asegura que nuestra fe no sea solo intelectual, sino vivida de manera tangible. Buscando la unidad, ya sea en nuestras familias, iglesias o comunidades, esforzarse por la unidad y la igualdad refleja el corazón de propósito de Dios para la humanidad. Conclusión. Abrazando la visión de Dios para la humanidad. La historia de Adán y Eva no se trata simplemente de la creación de la humanidad, sino de las relaciones que nos definen. Al reexaminar el relato de Génesis con una perspectiva fresca, recordamos el diseño original de Dios para la igualdad, la asociación y la unidad. La reinterpretación de Seela como costado en lugar de costilla nos invita a ver la creación de Eva no como un acto secundario, sino como una declaración profunda de esencia y propósito compartidos. Esta comprensión nos desafía a reflejar la visión de Dios en nuestras relaciones y comunidades, abrazando el llamado a la unidad y la reconciliación. Al descubrir la riqueza de las Escrituras, que seamos inspirados para vivir sus verdades, encarnando los valores de igualdad, amor y asociación que están en el corazón de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si esta exploración ha enriquecido tu comprensión de la Biblia, te animamos a compartir estos conocimientos con otros y a continuar buscando los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Juntos, construyamos un mundo que refleje la unidad y la igualdad previstas desde el principio.